Hola amigos de Historias de Fútbol, hoy toca hablar un poquito de lo de Xavi y la llegada de Hansi Flick, que parece que ya está confirmada por 2 temporadas, y hacerlo un poquito desde la terraza con buen tiempo. Dentro vídeo. Vale, lo primero que me vais a disculpar es que tengo una alergia tremenda, así que si me veis un poco con la nariz tomada, que sepáis un poquito de dónde viene. Llevo unos días absolutamente increíbles con la alergia, pero bastantes. En fin, no he tenido tiempo un poco para hablar de lo de la salida de Xavi, de lo de la llegada de Hansi Flick, y sí que me apetece hacer un pequeño vídeo un poquito dando un poco mi opinión sobre eso. Y es que, me ha parecido como una especie de broma, ¿no? El hecho de todo lo que ha pasado con Xavi. Y yo os voy a decir un poquito mi opinión también sobre lo que ha debido de pasar, que no tiene por qué ser la realidad, pero lo que yo arrunto, que es el hecho de que aquel partido, después de aquel partido del Villarreal, cuando dijo que se marchaba, que no se veía capaz, cuando luego fueron pasando los meses y yo creo que él vio que un poquito el rendimiento, por ejemplo, en el partido o en la eliminatoria frente al Nápoles en Champions League, o incluso el rendimiento del partido de la eliminatoria también, sobre todo el partido de ida en París contra el PSG, le hizo un poquito como ir cambiando de opinión, bueno, a lo mejor sí que puedo llegar a conseguir algo, pero el hecho de ver un poquito que es muy difícil con tal y como están las cosas, que a lo mejor pueda conseguir conseguir los suficientes fichajes como para ser lo que se le exige, que es no solamente ganar, sino también hacerlo de una forma muy determinada, que eso es un poquito, yo creo que tanto como el gran mérito del Barcelona, pero también es su gran defecto, o es su gran defecto, su gran punto débil, que es el hecho de que es un club que necesita ganar de una determinada forma, y si no lo hace, aunque gane, tiene problemas. Entonces la presión no solamente existe desde un punto de vista de ser competitivo, ser el mejor o ser lo que la historia exige, que es un poquito lo que puede pasar con el Real Madrid, por ejemplo, por nombrar otro equipo grande, un poco de la misma o de parecida entidad. Sin embargo, hay una presión extra. Y eso le ha pasado siempre y le pasará. Y ahora con Flick volveremos al eterno debate con el Barcelona de sí, a lo mejor ha hecho un buen partido, o a lo mejor ha ganado este título, o a lo mejor ha ganado X, pero no lo ha hecho de la forma determinada, que yo creo que es uno de los grandes problemas. Me parece a mí que la cuestión, la clave, además de lo que se dice no, es que él prometió o aseguró a la directiva que con esta plantilla podía llegar a hacer cosas, pero luego empezó a decir otras cosas, o hizo unas declaraciones diciendo que había que acostumbrarse a que eran menos competitivos de lo que les gustaría ser, por el hecho de que hay una cosa muy clara que no puede engañar a nadie, que es el Barcelona, que económicamente no está en su mejor momento precisamente, y competir frente a equipos en Europa con un poder adquisitivo mucho mayor, es muy complicado, y es mucho más complicado si a eso le sumas que hay que ganar de una determinada manera. No me ha parecido bien las maneras que han tenido un poquito al final de decidir este cese, porque al final ha sido un despido, pero desde un punto de vista de un rendimiento general de lo que ha sido esta última temporada, por ejemplo, pues sí que podría entender que el Barcelona dijera: vamos a buscar un cambio de rumbo, vamos a buscar otra forma que nos dé otro tipo de resultados con lo que hay.
Y con lo que haya, yo creo que es un poquito donde está la clave. Es decir, viene Hansi Flick. Hansi Flick es, él fue el delantero del Bayern Múnich en su momento, también estuvo en el Colonia, de hecho se retiró del 93 en el Colonia, y como entrenador empezó en el Hoffenheim cuando ellos estaban en tercera división, y luego pasó también por el Salzburgo, ya no como entrenador, sino formando parte del staff técnico, y de ahí pasó muchos años al staff técnico de la selección alemana. Estuvo en la época de Klinsmann, estuvo en la época de muchos años de Joachim Löw, por ejemplo, estuvo en el famoso 1-7 contra Brasil, el Mundial del 2014, y a partir de ahí él llega al Bayern Múnich como entrenador, sustituyendo a Niko Kovac, también un poquito una situación similar, una situación donde el Bayern Múnich, que es otro de los equipos o de los clubes que tienen muchísima presión, es increíble la presión que tienen el Bayern Múnich, porque ahí sí que no les vale ser segundos. O sea, ser segundos para el Bayern Múnich en la Bundesliga es un absoluto desastre, y es algo que ser segundos, ya no digo a final de temporada, ser segundos en noviembre es un desastre y es una fuente de conflictos. Y si a eso le añadimos que en la directiva también hay muchos jugadores que han hecho historia en el club, que tienen una visión muy determinada de cómo se deben hacer las cosas, lo que ocurre siempre es que hay una lucha de egos inmensa dentro del club. Y es otra de las... Esto también lo podemos analizar más adelante, pero creo que ese detalle es algo bueno, porque realmente quién mejor dicho, que alguien que ha sido futbolista, que ha sido una estrella del club, para designar luego desde la directiva. Pero también es verdad que se producen muchos más puntos de conflicto, sobre todo con la exigencia que tiene el Bayern Múnich. En fin, con esa exigencia llega el Bayern Múnich, como digo, y en el Bayern Múnich realmente con lo que tiene, que eso es yo creo que el punto importante, consigue hacer un gran equipo, porque al final consigue 6 títulos, el sextuplete, no recuerdo ahora cómo se diría, haciendo un fútbol interesante, no siendo muy entrenador de autor, sino siendo más un entrenador de vamos a sacarle el mayor rendimiento a lo que tenemos, que yo creo que es la razón principal por la que creo que puede llegar a funcionar el fichaje de Hansi Flick por el Barcelona, entre comillas también, porque hay matices. Después de eso, y de estar, por cierto, en aquel famoso 2-8, ha estado curiosamente en 2 goleadas históricas del fútbol mundial, Hansi Flick, en el banquillo. Se va a la selección alemana, y en la selección alemana, ya como seleccionador, como entrenador, la verdad es que sí que podemos decir que se ha estrellado, porque no ha conseguido muchos resultados. Es verdad que el momento de la selección alemana que le pilló fue un tanto convulso, le pilló también un poquito la renuncia de Kroos, también un poquito con muchos jugadores jóvenes que no estaban hechos del todo. Entonces ahí sí que podemos un poquito entender el fracaso en el Mundial de Qatar, por ejemplo, y el fracaso un poquito también de sensaciones que tenía, por lo menos hasta septiembre, que fue cuando le cesaron, que fue después de aquel partido amistoso que perdieron contra Japón 1-4. Para Alemania perder 1-4 ante Japón en casa, pues fue un palo bastante duro. Y ahora llega al Barcelona, y yo creo que, digamos que el mejor motivo para pensar que le puede ir bien es precisamente ese, que es un entrenador que sí que se puede moldar a lo que tiene y puede sacar rendimiento a lo que tiene. Es decir, es alguien que se puede, digamos, entre comillas, como aprovechar las virtudes sin tener que buscar cabriolas económicas para atraerse a X jugadores, que es un poquito realmente lo que necesita ahora el Barcelona. Otra cosa es que seguramente este Barça de Flick no llegue a tener el estilo que a lo mejor le hubiera gustado a un Xavi, por ejemplo, o que no llegue a tener un estilo que a lo mejor
hubiera tenido con un Guardiola, por ejemplo. Pero es que a un Guardiola no te lo puedes traer ahora mismo, es absolutamente imposible desde todo punto de vista, porque además, aunque te lo trajeras, no tienes una capacidad económica para darle a los juegos que él te va a pedir, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista la decisión es buena. Desde el punto de vista de que a lo mejor siguen sin ganar con ese estilo que quieren, es algo que sí es verdad donde tienen ese peligro de críticas. Pero ¿qué es más importante ahora para el Barcelona? Buscar una excelencia sin tener los mimbres o sin poder acceder a tener los mimbres adecuados para encontrar esa absoluta excelencia en cuanto a títulos y resultados y estilo de juego, o que por lo menos vengan algún título y eso empiece otra vez a poder crecer y a poder conseguir recuperarse económicamente. Creo que la segunda opción es mucho más sólida como opción y es la opción que yo escogería estando en ese sitio, ¿no? Creo que se entiende y creo que es un poco el punto que yo quería dar en este vídeo. Llego un poco tarde porque quería hablar un poquito de esto cuando surgió la noticia del cese de Xavi la semana pasada, pero no ha sido hasta hoy. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Os voy a plantearos que os podéis suscribir al canal, como siempre, y que con eso me estáis ayudando muchísimo. Por cierto, también podéis, y os animo a que lo hagáis, poner en los comentarios un poquito cuáles son vuestras sensaciones, qué es lo que creéis que va a conseguir Flick en el banquillo del Barça, qué es lo que pierde y qué es lo que gana con esta decisión. Más allá de lo que hemos comentado al principio, de los gestos o de los malos detalles que yo creo que sí es verdad que han tenido desde la directiva con alguien que es una leyenda del club. Me parece que en eso no han estado muy acertados. Nada más, por el momento vamos a dejarlo aquí y como siempre os pido que os suscribáis al canal. Nos vemos dentro de muy poco. Adiós.